En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, con mucho retraso les estoy mandando la homilía sobre el domingo pasado. Y el domingo pasado fue el domingo 13 de las lecturas del Evangelio según San Mateo. Y esta lectura es muy importante, bastante importante, tal y como cualquier otra lectura, pero contiene mucha información. Esta parábola de nuestro Señor, y no podíamos dejar sin comentar esta lectura del Evangelio. Por eso, aunque ya casi pasaron 6 días, aún así, ya que tengo tiempo ahora, he vuelto otra vez a Boston del viaje que tuve en el fin de semana pasado a dar esta explicación al Evangelio del domingo pasado. ¿Qué es lo que leemos en el Evangelio del domingo pasado? Es el 13 lectura del Evangelio según San Mateo. Nuestro Señor ahí habla, dice un poco, no faltaban mucho tiempo antes de su pasión, y esta era una de las últimas parábolas que nuestro Señor le dice a todos los que le escuchaban, pero especialmente a los líderes del pueblo judío, a los escribas, los fariseos, los ancianos que lo rodeaban siempre para agarrar sus palabras y para malinterpretar y para decir que él no era el Cristo verdadero, ¿no? Y nuestro Señor da esta parábola para sus oídos especialmente. Y en esta parábola, que es la parábola sobre la viña, que ahora les voy a leer porque hay tanto detalle en esta parábola que hay que leerlo para que no se nos escape nada. Con esta parábola de la viña, nuestro Señor le dice al pueblo hebreo, al pueblo judío, a la casa de Israel, especialmente a sus líderes, qué tipo de relación Dios quería tener con su pueblo elegido y qué es lo que pasó en realidad, cuáles eran los anhelos de Dios con el pueblo elegido, los hijos de Abraham, el pueblo de Israel, y qué es lo que pasó en realidad. Pues escuchemos el Evangelio mismo y después ya podremos comentarlo. Este es el Evangelio y estas son las palabras de nuestro Señor. Oíd otra parábola, le dice nuestro Señor. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, o sea, un muro alrededor, cavó en ella un lagar. Un lagar es donde se machaca la uva para que salga el jugo de la uva y de esto se fermenta el vino. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de la heredad, de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia. O sea, esto es pueblo respondiendo a nuestro Señor. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Pues hablemos ahora de la parábola. ¿Qué es esta parábola? Dije que era parábola acerca de relación que Dios quería tener con su pueblo elegido y qué es lo que pasó en realidad. Pues paso a paso hablemos de los detalles de esta parábola. Y hubo un hombre
que era el padre de la casa. Y este padre de la casa es Dios Padre. Y él plantó una viña. ¿Qué es esta viña? Esta viña es la casa de Israel. En el Antiguo Testamento, la casa de Israel se refiere muchísimas veces por los profetas como la viña que plantó Dios. Viña que es algo especial, ¿no? La viña se cuida, la viña es algo que amamos, cuidamos, necesita mucha atención. Por eso el pueblo de Israel, la casa de Israel, hijos de Abraham, eran para Dios entre todos los pueblos como una viña, como algo especial sobre la tierra. Y mira cuántas cosas Dios ha hecho para esta viña. Pues primero lo plantó y después dice lo rodeó de una cerca, o sea, de una muralla. ¿Qué es esta muralla con el que Dios rodeó al pueblo de Israel? Era la ley de Moisés. Esto es lo que hacía al pueblo de Israel ser separado del resto de la humanidad. Que la ley de Moisés, o sea, mandamientos de Dios revelados a Moisés en el monte de Siná, eran lo que hacían al pueblo de Israel ser especial. Ellos tenían mandamientos directamente dados por Dios. No vivían solamente según la ley natural, sino que tenían también los mandamientos de Dios revelados directamente por Dios, y esto era la ley de Moisés. Esto es lo que separaba el pueblo de Israel del resto de la humanidad. Después, ¿qué pasa? Que dice en el Evangelio que cuando también cavó en ella un lagar. Lagar, como dije, es donde se machaca la uva para que salga el jugo, o sea, y se haga el vino después, no se fermente el jugo de uva porque se haga el vino. ¿Qué es este lagar? O sea, metafóricamente, estos son los rituales y los sacrificios que el pueblo de Israel tenía como un gran consuelo, que ningún otro pueblo tenía la adoración de Dios verdadero que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía revelado cómo adorar, sí, simbólicamente, no en espíritu y la verdad aún, porque nuestro Señor no había venido, pero aún así, cómo adorar a Dios verdadero con sacrificios de los sangrientos y con la adoración verdadero en el monte del templo en Jerusalén, en el sitio escogido por Dios para su templo que ordenó a David a construir allá. Pues esto es lo que es lagar. Metafóricamente es el templo donde el pueblo de Israel podía adorar a Dios verdadero. Y también construyó una torre, ¿no? Esta es la torre, aquello es el templo mismo. Si el lagar es donde los sacrificios, donde la adoración misma, la torre es el templo que estaba sobre el monte elevado de uno de los montes de Jerusalén, donde estaba construido el templo, ¿no? Y el lagar son los sacrificios. Pues con lo que nos dicen en esta parábola nuestro Señor es que Dios Padre cuidó de su viña, o plantó primero, o sea, eligió al pueblo de Israel y después cuidó como uno cuida una viña, así cuidó dándole todo a esta viña y puso en manos de unos labradores. ¿Qué son los labradores? Los líderes del pueblo de Israel, o sea, los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes y levitas que ayudaban en el templo, y sus descendientes, los que en manos suyos tenían liderar al pueblo de Israel en la adoración de Dios único y verdadero. Pues este es lo que explicación, un primer paso en explicar de qué está hablando nuestro Señor cuando está hablando de una viña. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué dice nuestro Señor? Que al poner en manos de los labradores, o sea, al poner en manos de hijos de Aarón, o sea, que eran los sacerdotes del pueblo de Israel, el amo de casa se fue por mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Se fue. No es que Dios abandonó al pueblo de Israel ahí mismo, no. Se fue por mucho tiempo, significa que dejó en la voluntad libre del pueblo de Israel de querer estar con Dios. No obligó
a adorar a Dios, sino que dejó que uno tenga en su voluntad de querer estar con Dios, de adorar a Dios. Esto es metafóricamente lo que significa que Dios se fue, o sea, el amo de casa se fue de su viña, ¿no? Dios no se fue, sino que dejó, no obliga, dejó que por voluntad propia adorasen a Él, ¿no? Pero mandó a sus siervos, cada cosecha mandó a sus siervos para que preguntasen a los labradores que diesen los frutos en sus tiempos. ¿Quiénes son estos siervos que Dios mandó a su viña? Son los profetas del Antiguo Testamento. Los siervos son que Dios manda a su viña para requerir, o sea, para preguntar por la cosecha. Son los profetas que Dios mandaba en cada tiempo, cada siglo. En el Antiguo Testamento Dios mandaba a su viña a preguntar a los labradores, o sea, a los sacerdotes que lideraban el pueblo de Israel, que diesen el fruto, o sea, que la viña tuviese su fruto y diesen a su amo el fruto. ¿Y qué es el fruto de la viña? Santidad. Santidad es lo que Dios requiere de su pueblo. Y esto es lo que quería, que ellos fuesen santos, santidad y todo lo que es santo, o sea, todas las virtudes que son frutos de, de, de pueblo elegido. Esto es lo que los profetas preguntaban. ¿Se santificó el pueblo? ¿Tiene el fruto de las virtudes? Pero a vez de dar respuesta a los profetas, los líderes del pueblo de Israel no los aceptaron, sino como dice acá en la parábola, a unos insultaron, otros mataron, otros apedrearon. Y esto es lo que pasaba cada vez que Dios mandaba a profetas al pueblo de Israel, a vez de aceptarlo, a vez de decir que si no hemos producido fruto, pues vamos a arrepentirnos, vamos a escuchar al profeta qué es lo que nos está diciendo para corregirnos y así, corrigiéndonos, santificarnos. A vez de esto, ellos con terqueza y con desobediencia y con rebeldía rehusaban a escuchar a los profetas. No solo rehusaban, sino que mataban. Así mataron a Isaías, así persiguieron a Elías, así también persiguieron a Jeremías. Unos profetas mataron, otros expulsaron, otros apedrearon. Así que todos los profetas que vinieron como siervos de Dios a la viña, o sea, al pueblo elegido, todos fueron perseguidos por los judíos mismos. O sea, este es lo que nuestro Señor dice, que amo de casa mandó a los siervos, a sus siervos, para preguntar por la fruta de los labradores, y cada vez que mandó a los labradores, los rechazaron. Así es lo que pasó con los profetas en el Antiguo Testamento. Pero no para ahí, Dios Padre. Aún tiene esperanza, aún tiene deseo de que les mandaré a alguien a quien no podrán rechazar. Les mandaré a alguien a quien temerán. ¿Quién es este? No solamente un profeta, sino que su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Este es el Hijo que el amo manda a su viña, el heredero, ¿no? A quien pertenece la viña, no a los labradores. A los labradores no les pertenece la viña. Ellos fueron alquilados allá para trabajar. Así fueron los sacerdotes del Antiguo Testamento. No les pertenecía a ellos. Ellos fueron alquilados. Les dio como un regalo de cuidar de la viña. Y Dios manda ahora, ya que no escucharon a los siervos, ahora mandó a su Hijo con autoridad propia de preguntar dónde está el fruto de la viña, dónde está la santificación del pueblo que yo tanto deseo ver, ¿no? De la santificación de mi pueblo. Pues al mandar a su Hijo unigénito, estos labradores malvados se hicieron tan locos, tan rebeldes, que a vez de asustarse, a vez de agachar la cabeza, a vez de decir, pues hasta ahora hemos sido rebeldes, pues por lo menos ahora nos sometamos, porque ya no es un siervo que viene, sino que viene hijo suyo, del amo, que es poderoso. A vez de decir esto, ¿qué dijeron? Miren, este es el hijo, es el heredero, matémosle, y así la viña será nuestra. Nos quedaremos con la herencia, o sea, la viña. Y esto es lo que hicieron. A vez de
recibir a nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo unigénito del Padre, quien plantó la viña, como se dice en la parábola, lo llevaron fuera de la viña y ahí lo mataron. Esto es una profecía muy exacta, muy profunda, detallada de cómo iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo, que al venir al viña de su Padre, los labradores, o sea, los líderes del pueblo de Israel, a vez de aceptarlo, a vez de llevarlo en manos, ¿no? O sea, de aceptar a su Mesías, al Hijo de Dios encarnado, a través de traición de Judas, uno de sus discípulos, lo agarraron, lo dieron a los romanos, insultaron, escupieron, y sacaron fuera de Jerusalén, porque ahí es donde está la Gólgota, estaba fuera de la muralla de la ciudad de Jerusalén, y ahí lo mataron crucificándole. Es como un detalle muy profundo, de tal y como nuestro Señor dice que mataron en la parábola, mataron al hijo del amo de la casa, ¿no? ¿Dónde lo mataron? Fuera de la ciudad, fuera de la viña, ¿no? Así también nuestro Señor fue matado fuera de la ciudad de Jerusalén. Así es como nuestro Señor predica y le dice a los líderes del pueblo de Israel qué iba a pasar. Y les pregunta, ¿qué va a hacer el amo de la casa con gente así? El pueblo mismo, ahí entendiendo de lo que hablaba nuestro Señor, dijeron, pues va a quitar esta viña de estos labradores indignos y les va a dar a otros, quienes van a traer sus frutos de la viña en su tiempo. Y así es lo que pasó. Se le quitó la viña, o sea, la elección de ser pueblo elegido, se le quitó al pueblo hebreo y al sacerdocio del Antiguo Testamento, se le quitó a los hijos de Aarón y a los líderes del pueblo de Israel, y se le dio otro pueblo. ¿Qué es ese otro pueblo? Es el nuevo Israel, es la Iglesia Santa, Católica y Apostólica Ortodoxa de Cristo. Este es el nuevo pueblo, esta es la nueva viña que nuestro Señor elige, tanto como del pueblo hebreo, los que creyeron en Él, o sea, apóstoles y sus seguidores, y aquellos que aún antes no pertenecían a la viña, o sea, las naciones paganas, de aquellos quienes iban a creer en Él, de dos tribus, de dos pueblos, de la circuncisión de los hebreos y de las naciones. Él creó una nueva viña, una nueva viña donde él planta como nuevo Israel, su nuevo pueblo elegido. Y ahí dice nuestro Señor, ¿no habéis oído nunca esta palabra? Y para no equivocarme, voy a decir como lo dice, nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores. Esto le dice a estos líderes del pueblo hebreo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. ¿Qué son estas palabras? Que son palabras de los salmos del rey David, del salmista, que 1000 años antes de nuestro Señor escribió estas palabras increíbles. ¿Qué es esta piedra que desecharon los edificadores? La piedra es nuestro Señor. Él es la roca, la piedra. Y la piedra que desecharon, o sea, no les gustó esta piedra. ¿A quiénes no les gustó? A los edificadores, o sea, los líderes del pueblo de Israel. Ellos que tenían la autoridad en tiempos antiguos, ellos desecharon esta piedra, o sea, no aceptaron esta piedra. Esto es lo que les pasó. A ellos no les gustó esta piedra, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra y es la roca. Ellos desecharon esta piedra, pero ¿qué pasó con esta piedra? Esta piedra se hizo la cabeza del ángulo. ¿Y qué significa la cabeza del ángulo? Cabeza del ángulo significa que es la piedra más importante del edificio. Y la piedra angular se ponía entre dos murallas. Para que no se cayeran dos murallas, la piedra angular se ponía entre dos murallas y así podría edificarse el edificio. Este es el nuevo edificio de la iglesia y dos murallas que vienen juntos. En la piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo, son los creyentes del pueblo hebreo,
de una muralla, y los creyentes de las naciones paganas que se convirtieron a Cristo. Dos murallas viniendo juntos y se hace un edificio con la piedra angular, la misma piedra que fue desechada por los líderes de los hebreos, se hace la piedra que edifica nuevo edificio, que es la iglesia. Por eso este es el cumplimiento del Salmo de David, que a nuestro Señor, siendo piedra, fue desechada por los líderes de los hebreos. Pero esta misma piedra se hizo la piedra fundamental, la piedra angular, que es sobre el cual y por el cual es edificada el nuevo edificio de la iglesia. Estas es las increíbles palabras de nuestro Señor, y cómo Él les dice cómo se cumple en Él las profecías del Antiguo Testamento. Pues preguntemos ahora, queridos hermanos y hermanas, ¿por qué le pasó esta tragedia al pueblo hebreo? ¿Por qué le pasó esta tragedia tremenda a los líderes del pueblo hebreo al ser elegidos, al ser pueblo elegido por Dios, de ser su herencia, su viña, su pueblo amado, se hicieron tan rechazados por sus acciones? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les pasó? Hay una palabra que explica lo que es la razón por qué de esta caída. ¿Qué es esta palabra? Desagradecidos. Esta es la palabra. Falta de agradecimiento. Cuando uno no es agradecido por las bendiciones que se les dieron, y a veces de agradecer, a veces de sentirse a sí mismo indigno de tantas bendiciones de elección que se les dieron, los líderes del pueblo judío, a vez de ser agradecidos, pensaron que esto de elección por Dios fue una cosa, un hecho dado, o sea, una cosa que nada especial, no fue una cosa que les fue dada como una bendición, sino que así debió ser. Era un hecho, era algo dado, y por esa razón, por eso que tenían en su corazón no agradecimiento de Dios, sino que algo que así debió ser, que eran especiales por naturaleza, que eran especiales por sí mismos, no por elección de Dios, sino que por sí mismos eran algo especiales. De esto esto es lo que en sus corazones, a través de esto nació el orgullo increíble, el orgullo que les pudrió el corazón, les pudrió tanto que como los labradores allá, a vez de ser agradecidos de ser líderes, o sea, labradores de la viña, y escuchar a los siervos que vienen para traer la cosecha y los frutos en su tiempo, y por encima de esto, escuchar al hijo del amo de la casa cuando viene a pedir los frutos, a vez de ser agradecidos por todo esto y ser buenos labradores, se hicieron como los labradores allá en esta parábola. Se pensaron que esto les pertenecía por naturaleza, por derecho, que de ser pueblo elegido era algo dado, algo que no era una gran bendición de Dios, sino que algo que les pertenecía como un derecho de nacimiento. Esto es lo que les pasó al pueblo, a los líderes, especialmente a todo el pueblo que rechazó a nuestro Señor, pero especialmente a los líderes. No entendieron de qué gran bendición tenían y no tenían la acción de gracias, ser agradecido, de tener este sentimiento de agradecimiento hacia Dios. No lo tenían. Esto se ve a través de todo el Antiguo Testamento. Este sentimiento no lo tenían, y cuando no hay agradecimiento, nada vale. Si uno quiere describir hasta con una palabra cuál es la relación que debemos tener con Dios: agradecimiento. Esto en sí encaja todo. Encaja la humildad, encaja la paciencia, encaja en sí mismo sencilleza, simplicidad, encaja todo. O sea, una persona agradecida hasta en relaciones entre humanos es alguien que es bello, uno que tiene en su corazón agradecimiento por todo, o sea, por todo es agradecido el hombre. Esta persona es humilde, esta persona es simple, esta persona es amable, esta persona es compasiva, esta persona tiene todas las calidades y virtudes que queremos tener. Por eso, agradecidos, o sea, tener agradecimiento
por las cosas, hasta en relaciones humanas, es lo que hace a una persona bella. Todos quieren estar alrededor de una persona que tiene sentido de agradecido, pero lo contrario de agradecido, cuando uno es creído, cuando uno ni ve las bendiciones que se le dan, sino que se cree que le pertenece todo, o sea, por derecho. Esa persona es tan, hasta uno no quiere estar alrededor de esta persona, no quiere amistad, porque sabe que esta persona es ciega, no ve las bendiciones que tiene, sino que es ciega por su orgullo, por su falta de agradecimiento. Pues si en relaciones humanas hasta es así, cuanto más con Dios, ¿no? Cuanto más es cierto todo esto con Dios, que lo que nos acerca a Dios, lo que nos hace que tengamos todas estas calidades benditas y bellas espirituales en nuestro corazón, es el sentido de agradecimiento, cuando sabemos dar gracias por todo, por bendiciones terrenales y por bendiciones espirituales, por cada respiro, por nacer, por sol, por luna, por todo, por los bienes y por los males, sabiendo que no merecemos nada de esto. Dios nos da gratis todo esto, pues agradecémosle, y aún más agradecémosle las cosas que hizo para nuestra salvación. No solo nos creó, también nos salvó, se hizo hombre, murió por nosotros. ¿Qué podemos hacer para agradecer a Él? O sea, para devolver todo esto a Él. Nada, solo agradecer. Esto es lo que nosotros debemos querer tener hacia Dios. No es que Dios requiere de nosotros, sino que sabe Dios que a través de este sentimiento de agradecimiento nos acercará a sí mismo más y más. Por eso nosotros debemos tener el sentido de agradecimiento hacia Dios. Y si tenemos este sentido, si vemos todo en nuestro estado, nuestra existencia, nuestra relación con Dios y con nuestro amigo y prójimo, a través de ojos de agradecimiento, todo está en su sitio, todo en nuestra vida en su sitio, todo vemos tal y como es, no exageramos nada ni disminuimos nada, tenemos un sentido real de todo como es, y eso es lo que necesitamos espiritualmente, queridos hermanos y hermanos, porque si el pueblo de Israel que fue elegido, hijos de Abraham, tenías tantas bendiciones cuando nuestros antepasados estaban en paganismo puro, ¿no? Si ellos, al tener tantas bendiciones, cayeron por falta de agradecimiento, pues también el nuevo Israel puede caer. Y por eso tenemos que tener cuidado mucho de mirar dónde está nuestro corazón. Nosotros estamos agradecidos por ser cristianos ortodoxos, pensamos que nos merecemos esto, o de verdad nos consideramos indignos de los beneficios de Dios, indignos que Dios nos eligió a ser sus servidores, indignos de tener todas las bendiciones, indignos de ser miembros de su cuerpo, comulgantes de su cuerpo, de haber recibido tantos perdones, el bautismo, confesión y tantas remisiones de nuestros pecados, que nos consideramos indignos de todo esto. Si vemos que en nuestro corazón así es, de que por todos somos agradecidos y nos consideramos no que esto es algo que así debe ser, que es lo dado y por derecho nos pertenece ser cristianos ortodoxos, sino que no consideramos indignos de esta elección y damos gracias constantemente a Dios por sus beneficios y cuidamos con todo nuestro ser las bendiciones de Dios como joyas espirituales, ¿no? Entonces estamos bien, pero si vemos que hasta nos viene un pensamiento de que sí, bueno, me pertenece esto. O sea, es algo que tantos años soy ortodoxo, pues tantos años, tantas cosas sé, pues mira, otra gente, ¿dónde está? Si nos entra este tipo de pensamiento, a veces de agradecimiento, pensamos que nos pertenece todo esto por derecho, ahí debemos corregirnos, ahí debemos sonar a la alarma y decir, no, perdóname Señor, no es así, no caeré en misma trampa en los que el pueblo antiguo elegido de los judíos cayó, no soy digno de nada de esto, te agradezco por todo, por las bendiciones, por todo te agradezco. Así debemos ser, porque se nos dio todo, hermanos.
podemos aplicar la parábola esta de que nuestro Señor dijo sobre el antiguo Israel a nuestro Israel. Nosotros también ahora somos viña plantada por Dios, y alrededor de nosotros puso una muralla, no muralla que separa a nosotros de otros pueblos, sino que atrae a otros pueblos, como hay murallas muy bonitas que atrae a uno, o sea, a mirarlo, porque es algo especial, significa que no muralla que está separando, quitando, echando a la gente, sino que una muralla que indica que detrás de la muralla hay algo muy especial, ¿no? Y a los que quieren pueden acercarse y entrar, ¿no?, a través de las puertas en la muralla. Así nuestro Señor puso la muralla de sus mandamientos del Nuevo Testamento, que son bellos, son profundos, son sabios, son llenos de amor y compasión. Los mandamientos del Antiguo Testamento separaban del pueblo de Israel del resto de la humanidad. Los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, porque son amor y compasión, unen, atraen a las naciones, a la viña esta elegida, ¿no? Estos son los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que son amor, compasión, caridad. Esto es la esencia de sus mandamientos, ¿no? Y también Él puso una torre allá. ¿Qué es la torre? La bendita cruz con el que Él redimió al hombre. Y por eso, donde pongamos la cruz del Señor, ahí todo está santo, todo está bendito. No como los hebreos, que solo tenían bendito Jerusalén, un sitio donde tenían el templo. No, nosotros donde ponemos la cruz, ahí está nuestro templo. Ahí construimos nuestras iglesias y todo está bendito allá. También tenemos ahí donde se machaca la uva. Aquí es esto. El lagar, ¿no?, del Nuevo Testamento. Son los misterios del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los altares de las iglesias, estos son los lagares donde se machaca el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para que se nos dé como comida a nosotros, ¿no? Y también nos dio a los labradores, que son el sacerdocio indigno que somos y digno que somos, y digo de mí mismo ante todo, pues tenemos a los que nos guían, y nos manda a sus siervos. ¿Quién son sus siervos? Sus siervos son sus santos. En el Antiguo Testamento se manda un profeta por un siglo, o dos profetas en un siglo, no mucho. En el Nuevo Testamento, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, se manda a santos miles y decenas de miles de santos, no en cada sitio, cada tiempo donde se predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahí se mandan los santos para que ellos nos recuerden de dar frutos, de ser agradecidos a Dios. Tenemos abundancia de siervos que nos vinieron a visitar de Dios, que son sus santos, ¿no? Y Él también, al final, vendrá el Hijo de Dios, no para encarnarse otra vez, porque una vez ya se encarnó, sino que para venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso, a nosotros, si a los judíos se les dio bendiciones en el Antiguo Testamento, a nosotros se nos dio 10 veces más benditas, grandes las bendiciones, los que tenemos nosotros. No tenemos bendiciones metafóricamente, sino que de verdad tenemos todas las bendiciones, que lo que nos puede dar Dios, lo que no podemos contener en estas vasijas creadas de nuestra alma y cuerpo, nos da Dios toda la abundancia de sus bendiciones. Por eso, cuantas más bendiciones se nos da, más hay el riesgo de caer. Por eso, seamos agradecidos, pongamos esto como la palabra que describe mejor que todas cuál es la relación que tenemos que cultivar con Dios: agradecimiento. Que agradecimiento nos acompañe siempre. Cuando oramos, tengamos esto, agradecimiento. Cuando lloramos, tengamos agradecimiento. Cuando estamos en la liturgia, el sentimiento y actitud de espíritu que tenemos que tener es agradecimiento. Agradecimiento nos acompañe en todo rato. En oración especialmente, les digo, San Juan Clímaco dice: primero la primera cosa que uno debe cultivar en oración es agradecimiento. Este es el pensamiento que nos protege de toda delusión, de todas las fantasías demoníacas y todas las caídas en oración, de que nos orgullezquemos. Lo que nos protege es siempre pensar, ser agradecidos, siempre pensar de dar gracias a Dios por todo.
esta es una palabra que describe la actitud de cristiano ortodoxo. Agradecimiento, es agradecido. Por eso, tengamos esto en mente, queridos hermanos y hermanas. También les quiero decir unas palabras sobre San Juan Bautista, cuya decapitación conmemoramos ayer. La iglesia honra a San Juan Bautista con el día de ayuno, el día de su martirio, ¿no? Porque como leemos en el Evangelio, fue en la boda de Herodes, que era uno de los tetrarcas, uno de los reyes que se fue del antiguo reino de Judía, que los romanos dividieron. Uno de los tetrarcas, o sea, uno de los 4 reyes, era Herodes, que tenía por su esposa, la esposa de su hermano que había fallecido. Y esto no tenía justificación. En la ley de Moisés decía de que si la mujer de uno no tenía, o sea, si hombre muere sin descendencia, pues su hermano puede entonces tomar como mujer a esta viuda, ¿no? Pero si tiene descendencia, si tiene ya familia, hijos que dejó, pues no hay razón, no hay razonamiento para que se case con el hermano, ¿no? Por eso, pero esto es lo que quebró Herodes, ¿no? Su hermano Felipe había fallecido y su esposa ya tenía hija con Felipe. Pues él, descuidando del mandato de Dios, se casó con esta Herodías, ¿no? Se llamaba. Y hasta San Gregorio Palamas decía que ellos estaban en adulterio hasta cuando estaba vivo Felipe, ¿no? Por eso era una unión ilícita, una unión perversa, ¿no? Y esto es lo que vino a Juan Bautista a decirle, que no es posible que quiebres así, especialmente si eres líder del pueblo, te miran a ti, el pueblo, de cómo comportarse. No tienes derecho a comportarse así, quebrar y decir que o sea, pervertir el mandamiento de Moisés, ¿no? De esta manera. Y Herodías tenía tanto odio hacia Juan Bautista que pedía a Herodes que agárralo, arréstalo. Y él, pues Herodes, pues sí, había pecado, pero tampoco tenía odio hacia Juan Bautista porque sabía que él hablaba la verdad. Por eso sí arrestó, pero no hacía nada. Pues, ¿qué hizo esta mujer malvada? Que un día que era el cumpleaños de Herodes, su hija, la pequeña, o sea, la hija de Herodías, por algunas fuentes se llama Salomé, pero no es algo que está escrito en el Evangelio y tampoco hay pruebas de esto, pero danzó de una manera muy perversa, o sea, de una manera muy carnal, ¿no? Y era una muchacha joven, ¿no? Y Herodes pues estaba embriagado y se excitó tanto la danza perversa de esta muchacha que toda la escena descrita en el Evangelio es de una perversidad total, ¿no? ¿Qué dice Herodes? Que le gustó tanto que danzó de esta manera en su cumpleaños, que dijo que te daré todo lo que me pidas, hasta mitad de mi reino. O sea, qué tontería, ¿no? Pero como uno se hace esclavo de sus promesas, especialmente cuando estamos embriagados, cuando uno bebe, pues ya suelta la lengua y se hace esclavo de sus promesas. Promesas vacías, promesas, pero que nos hacen esclavos de las palabras que dijimos, ¿no? Porque después, si no las cumplimos, pues el orgullo nos dice que quebramos las promesas, y especialmente si hay gente que fue testigo de nuestra promesa, pues que en sus ojos ya caemos, ¿no? Por eso nos hacemos esclavos de nuestras promesas cuando prometemos cosas así. ¿Y qué hizo esta muchacha? Que preguntó a su mamá, la Herodías, y ella dijo: sí, dile que te traiga la cabeza de San Juan Bautista. Ella, como una serpiente, entendió que este era el momento que ella había atrapado a Herodes para cumplir su deseo de matar a San Juan Bautista, quien cuyas palabras la condenaban a ella, ¿no? La ardían por decir que ella estaba viviendo en pecado, ¿no? Y Herodes, aunque no quería, pues al ser esclavo de sus palabras, sus promesas, y los padres dicen que en este momento hasta él podía haber rehusado a la muchacha y dicho: ¿qué dices? ¿Qué terrible cosa dices? Fuera de aquí. No,
por orgullo, porque no quería que sus huéspedes vieran que él quebraba su promesa, ¿no? Por orgullo, como uno se hace esclavo de sus palabras y después el orgullo no le deja, que hasta corrija a sí mismo en la última hora. Dio esta terrible orden de que decapitaran a San Juan Bautista, que estaba encarcelado ya, y le trajeran en un plato su cabeza. Y San Juan Bautista dice, San Juan Crisóstomo dice sobre su homilía, qué vista tan terrible, una muchacha que acaba de danzar perversamente ahora añade una otra perversidad, que trae en un plato la cabeza el hombre más santo que jamás ha nacido de mujer. O sea, de mujer significa que de todas las mujeres menos una virgen, ¿no? Porque el más santo es el que nació de la virgen, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero esto es por encima de las mujeres, que nació de una virgen, que es una imposibilidad de naturaleza, pero se hizo posible por la gracia de Dios, ¿no? Pero de todas las mujeres, o sea, menos la virgen, de todas las mujeres que dieron el parto a un humano, el más santo de todos estos es San Juan Bautista, más santo que todos los profetas, los santos que vinieron después, antes, el más santo era San Juan Bautista, el que en vientre de su mamá oyó la voz, o sea, sintió a nuestro Señor y en el vientre de la Virgen María, que había venido para saludar a Elizabeth, a su mamá, ¿no? Y quien dio bautismo a nuestro Señor Jesucristo. Un hombre santísimo, ¿no? Pues trae en su cabeza ahora en esta compañía tan perversa de esta gente tan mundana. Y pues el Herodes, al verlo, pues dio, pues dale a tu mamá. Y le dio cabeza a su mamá, y ella tenía tanto odio a San Juan Bautista que esto no era suficiente, que había matado ya, que había cumplido lo que quería. Agarró una navaja y empezó a machacar la cabeza de San Juan Bautista. Imagínense el odio, el rencor demoníaco que tenía esta mujer perversa hacia este santo hombre, que no era suficiente ver que le habían cortado la cabeza, empezó a apuñalar la cabeza. Y esto está comprobado porque la cabeza de San Juan Bautista se conserva hasta hoy en día. Estaba en Constantinopla, pero ahora está en Francia, y tiene heridas en el cráneo de ser apuñalado. Pues así es como lo que y conmemoramos este martirio de San Juan Bautista, porque murió por la santidad de mandamientos de Dios, por defender los mandamientos, ser predicador hasta el final del arrepentimiento, ¿no? Pero los santos, el oficio de ayer nos dice que sí murió como mártir, pero esto era algo providencial. ¿Y por qué era providencial? Porque dice en muchos sitios el oficio de ayer, de decapitación de San Juan Bautista, que para que él con su alma fuese al Hades, o sea, donde estaban las almas de todos los muertos, y ahí también predicase la venida de nuestro Señor Jesucristo, tal y como predicó en la tierra. Él era precursor, ¿no? O sea, preparó la tierra para la venida de nuestro Señor Jesucristo, predicando para que la gente estuviese preparado con su predicación a aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al morir, predicó en el Hades también, para que diciendo de que ha venido el prometido, ha venido el Mesías, ha venido Dios mismo, se encarnó y está en la tierra, y pronto vendrá aquí también, iluminará a todos. Y ahí hubo gran alegría entre los profetas, entre los santos, y también gente que no conocía a Dios. Entendieron de que habrá triunfo, habrá salvación, ¿no? Para los que quieren aceptar a Dios. Y nuestro Señor vino allá
al Hades también, bajó cuando él murió sobre la cruz y fue entumbado en la tumba. Él con su alma bajó al Hades y ahí cumplió lo que San Juan Bautista había prometido, de que ahí iba a derrotar al Hades y los que creían en él iba a sacarlos y traerlos al paraíso. Pues qué bellas son las enseñanzas de la iglesia. Pues esto es lo que quería compartir con vosotros, queridos hermanos y hermanas. Dios los bendiga y recordemos las palabras del Evangelio, lo que leímos el domingo pasado y también lo que la iglesia nos enseña acerca de San Juan Bautista. Con sus oraciones, que Dios nos tenga piedad y nos salve. Amén.